Enrique Lin, nacido en Santiago el 3 de septiembre de 1929. En la web de Memoria Chilena se menciona que es conocido por su labor poético, pero además fue miembro de la generación literaria de 1950 y tuvo una presencia importante en el mundo de la crítica, la narrativa, la dramaturgia, el cómic y el happening. Estudió en el St. George College, posteriormente ingresó al Colegio Alemán. El año 1942 ingresó a la Escuela de las Bellas Artes de Santiago, como estudiante libre de dibujo y pintura. Lin se integraría en un grupo intelectual formado en torno a la Escuela de Bellas Artes y, más tarde, colaboraría con diversos medios de prensa relacionados al área gráfica, publicando incluso un cómic en 1992, en colaboración con Alejandro Jodorowsky. Lin participó en muchos proyectos editoriales, como revistas o ediciones, como la revista Cormorán, que fue publicada entre 1969 y 1971. También participó con poemas, columnas y artículos de opinión en los diarios El Siglo, Las Últimas Noticias y La Época. Lin presentó una intensa vida académica, muy vinculada al Departamento de Estudio Humanístico de la Universidad de Chile y a los talleres de poesía de la Universidad Católica. Enrique Lin vuelca en su escritura las sospechas que abrigan sobre los modos de representación de la realidad en el arte, así como el constante desarraigo que atraviesan sus textos. Como sucede en El Paseo Ahumada, publicado en 1983, libro que también expresa otra de las líneas fundamentales del trabajo de Lin, la poesía urbana. Lin fue víctima del cáncer, sin embargo, escribió hasta el último de sus días a pesar de la enfermedad, lo que dio como fruto el libro Diario de Muerte, que fue publicado posterior a su fallecimiento, por parte de Pedro Lastra y Adriana Valdés. Enrique Lin falleció en Santiago el 10 de julio de 1988. Con respecto al diálogo establecido por Lin con otros autores, decidimos enfocar este apartado en principalmente dos figuras. La primera de ellas es Gabriela Mistral, quien fallece en el año 1957, y Enrique Lin escribe Elegía a Gabriela Mistral. Esto a modo de homenaje. El poema es publicado en el año 1963 junto a su poemario La pieza oscura. Este poema, como ya se dijo anteriormente, es una especie de homenaje, pero también de invitación a la reflexión sobre el legado de esta gran poeta chilena, a partir de la premisa de la muerte, lo cual se deja ver en versos como los siguientes: envejecemos con sus criaturas en el desierto que las guarda vivas para un día feliz no venidero, y muere ante nosotros la extranjera, en una soledad que nos ahoga. Además, en estos versos, palabras como sus criaturas, siguiendo los postulados de Roberto Ángel, tienen que ver con un rol maternal de la poeta en un sentido metafórico, con respecto a la fecundidad que conlleva el acto de la escritura. De esta manera, las criaturas o hijos de Mistral vendrían siendo los productos de esta experiencia del escribir de la poeta. Además, esta invitación a la reflexión y relectura de esta autora se deja ver ya en los últimos versos del poema, los cuales son los siguientes: escuchémosla hablar. Roto el silencio, no atinamos a llamarla ausente. En estos versos se adscribe a la idea de escuchar a la autora, lo que se puede inferir o interpretar como el seguir leyéndola. Y esta continuación de su lectura significa, al mismo tiempo, el tener tanto sus ideas como su obra siempre presentes, lo cual demuestra por parte de Enrique Lin una profunda admiración y respeto por la poeta nacional. Otra relación de la cual pudimos dar cuenta a partir de la investigación realizada es la famosa rencilla entre Enrique Lin y el también poeta nacional Jorge Teillier. El conflicto de estos dos poetas es más bien de carácter amoroso y comienza en un recital de poesía por el año 1956, en el que estos conocen a una estudiante de pintura de 17 años llamada Beatriz Ortiz de Zárate, con la cual Lin mantuvo una relación que se vio interrumpida por la confesión de esta sobre el enamoramiento que mantenía en secreto con Jorge Teillier, mismo con el cual establece una relación formal luego de la ruptura con Enrique Lin. Y este último, de manera un tanto obvia, no se tomó de buena manera este suceso. Y por ejemplo, en 1963 fue a una casa en la que estaba Jorge Teillier
y golpeando la reja de la casa de manera hostil, mientras llamaba al poeta en un estado de dudosa sobriedad, lo invitó en buen chileno a pescarse a combos. Por su honor, claro está. Otro ejemplo de esta mala relación, por así llamarla, es su encuentro en la Sociedad de Escritores, en donde Enrique Lihn acusó a Jorge Teillier de arrojarle miguitas de pan, lo que terminó por provocar otro encontronazo entre los dos poetas. Ahora vamos a pasar a la lectura de poemas por parte del autor. El poema que escogimos es uno que se titula ¿Por qué escribí? Porque escribí. Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados, y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Pero escribí, tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. Qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria. Escribí, mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin, el pan de cada día de las tierras eriazas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras como un niño oropel guijarros junto al río, las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas me fue dado en lugar de servir para algo. Me condené a escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real. Días de mi escritura, solar del extranjero. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos, digo que pasarán porque escribí, y hacerlo significa trabajar con la muerte codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen, el río es una veta de agua, allí por un momento siquiera, en esa altura, luego, al final, un mar que nadie ve de los que están braceándose la vida. Porque escribí, fui un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma, línea de la rompiente en que un verso se espuma, yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos, pero escribí y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí, estoy vivo. Respecto a la crítica, Foxley menciona que no podemos decir que la aparición de la obra de Enrique Lihn haya sido silenciada por la crítica. A veces fue puesta en un banquillo de los acusados por su negatividad, pero siempre fue apreciada. La cantidad de los diversos estudios y tesis universitarias lo confirman. Y también menciona que en general las críticas se ocupan de los efectos de sentido y enuncian algunas conjeturas acerca de las motivaciones del histriónico y provocativo proyecto poético de Enrique Lihn. Asimismo, estas declaraciones tienen sentido hasta el día de hoy, teniendo en cuenta la cantidad de tesis universitarias escritas incluso a partir del año 2020, o a la cantidad de documentación que hay en buscadores académicos. El impacto de la intensa vida académica
de Enrique Lihn se hace notar cuando se publican actualmente nuevas ediciones de su obra y antologías póstumas por muchas universidades, ediciones Diego Portales como la principal. La editorial Diego Portales ha publicado ediciones de la obra de Enrique Lihn desde el 2004. El paseo Humada, La pieza oscura, Una nota estridente, Poesía de paso, Diario de muerte, La aparición del A Virgen y otros poemas políticos, La efímera Vulgata, París, Situación irregular, Penas de extrañamiento, Textos sobre arte, Cuentos reunidos, Poesía reunida y A partir de Manhattan, siendo Una nota estridente, La aparición de la Virgen y otros poemas políticos, antologías de su obra. Al parecer también hay publicaciones recientes de la editorial de la Universidad de Santiago. Sin embargo, no pudimos acceder a la web de esta universidad en la investigación de este video. Ahora, pasando con las entrevistas, tenemos un primer fragmento, el cual no es una entrevista como tal a Enrique Lihn, sino que es más bien una entrevista hecha a 3 estudiosos de la obra de este autor, por parte del diario La Tercera. En el fragmento seleccionado se hablará acerca del rol liberador de Enrique Lihn en torno a cierta concepción instaurada por Pablo Neruda acerca de quién puede ser o no considerado como poeta. A continuación pasaremos a reproducir el fragmento. Sí, a mí me pasó justamente que en Chile existe la idea que inventó Neruda para sí mismo, un poco la Mistral, de que el poeta es poeta absolutamente solo a través de la poesía, que no escribe novelas, que no escribe crítica, que no escribe panfletos, que no escribe nada más que poesía, digamos. Y que es un poeta que es poesía 100%. Hasta el propio Parra se compró un poco esa chiva, digamos. Escribió ensayo en forma de verso, escribió crítica en forma de verso, pero nunca escribió crítica y ensayo. No, una figura como Octavio Paz o como Baudelaire no existe en la literatura. Existía, digamos. Esto es tan claro que lo inventó Neruda, que Huidobro, que nació un poco antes, nunca se compró ese cuento. O sea, él escribía obras de teatro, escribía crítica y nunca le pareció que él era menos poeta. Claro. Esto lo inventó alguien por su incapacidad. Es como si yo no supiera pintar y dijera que no hay que pintar más porque como yo no sé pintar, Neruda no era capaz de escribir un libro de crítica o un libro de ensayo y no lo hizo y no inventó a todo porque era un genio, que eso era ser poeta. Y para mí en ese sentido fue muy liberador la figura de Lihn, porque eran los poetas que yo conozco, T.S. Eliot, Pound, Baudelaire. No hay ninguna parte del mundo, aparte en Chile, la idea esta de que el poeta solo puede escribir poesía en verso. Lo mejor de Baudelaire no son sus poemas en verso, son su escrito de crítica y su escrito de prosa. El segundo fragmento es de una entrevista escrita que quedó registrada gracias a Claudia Donoso, quien es periodista y expareja de Enrique Lihn, en una publicación póstuma sobre el autor que se titula Enrique Lihn en la cornisa. El fragmento seleccionado creemos que es interesante, puesto que Enrique Lihn responde a la pregunta sobre si la memoria es un terreno en el que se trabaja o si funciona más bien como una fuente de trabajo, a lo que el autor responde de la siguiente forma. Y dice así: es como la infraestructura de la escritura y también la preescritura. Es en la memoria donde el escritor está escrito y donde está constantemente escribiéndose. Por eso la literatura te exige tu tiempo hábil, tu tiempo libre y el tiempo o el antitiempo en que duermes y sueñas. Ahora pasaremos a realizar una interpretación propia a partir del poema de Enrique Lihn titulado Accidente. Para el análisis de este poema haremos uso de la clave de lectura anteriormente dada, la cual corresponde a la temática recurrente del autor, que es la vida en la urbe o en la ciudad. La primera estrofa de este poema nos recuerda a una descripción hecha mediante un recuerdo fotográfico de algún transeúnte, puesto que los primeros versos nos presentan un hecho y su causa. El hecho es la mujer muerta en plena calle, y la causa, por su parte, es el tranvía que la atropelló a cierta hora no especificada en el calor de enero. Luego se describe el estado de esta mujer atropellada a partir de los siguientes versos. Fue dividida su sangre en 4 charcos, su cara en 4 gestos, su ternura.
Sin embargo, esta descripción, a pesar de la magnitud de lo narrado, es descrita a partir de lo poético, en donde se destaca, por ejemplo, la división de su ternura. Con respecto a la segunda y última estrofa, creemos que se encuentra la clave del poema para nuestra propia interpretación, puesto que los siguientes versos, nadie a su alrededor y luego todos alrededor de ella, podrían estar haciendo referencia a la morbosidad de la ciudad, en donde un acto como el accidente descrito por este poema rompe con lo que es la cotidianidad de los sujetos, y lo impactante muchas veces no es la muerte del otro, sino el impacto que genera en la rutina del individuo. Y ya en los versos finales se hace referencia a la palabra inmortalidad con respecto a quienes rodean a la mujer muerta. La lectura de esta palabra la relacionamos con la idea de que los espectadores, en contraste con la mujer muerta, se encuentran repletos de vitalidad y indiferencia hacia lo avistado. Y esta palabra vendría a exagerar dicho estado de excesiva vitalidad, otorgándole así un tono de ironía al poema tratado, siendo además esta ironía un elemento característico en la poesía de Enrique Lihn. Enrique Lihn, figura polifacética en el panorama literario chileno. Rescatables interacciones como su homenaje a Gabriela Mistral y su conflicto con Jorge Teillier. Mediante su crítica, Lihn provocó discusiones y reflexiones varias sobre su obra, que continúan resonando con una gran presencia en la actualidad. Importante destacar cómo su poesía abarcaba temas como el desarraigo y la vida urbana. La vida y obra de Enrique Lihn son un testimonio de la capacidad del arte para desafiar, inspirar, transformar y la importancia de cuestionar las convenciones, buscando nuevas formas de representación.